Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente reunidos para seguir estudiando la palabra de Dios. Queremos comenzar hoy invocando a Dios para que nos ayude y nos acompañe, el Señor en este estudio. Los que quieran y puedan, inclinan su rostro donde están o se arrodillan como consideren más importante. Amantísimo Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque podemos estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija y nos acompañe en este momento. Te damos gracias por la presencia, Señor, tuya en este momento. Te pedimos que nos ayudes a decir las cosas que corresponden decir y todas aquellas que sean de tu agrado. Que no sean las palabras de las personas, sino que sean tus palabras, Señor, las que se digan en este momento. Te rogamos que te quedes con nosotros y con cada una de las personas que en algún momento escuchen este tema. Te lo pedimos y te lo rogamos en el poderoso y dulce nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a comenzar recordando que el primer tema que estuvimos dando, aquellos que no pudieron estar lo pueden buscar y escucharlo. El primer tema que dimos, por supuesto, fueron las Sagradas Escrituras. Estamos tratando de llevar adelante un pequeño curso sobre los temas que consideramos más importantes y medulares para el conocimiento de nuestro Señor, para el conocimiento de Dios, de su verdad y de lo que tenemos que saber para estos tiempos finales. Sabemos que después de este pequeño curso va a venir un estudio particular de un libro, que es el último libro de la palabra de Dios, que es el Apocalipsis, y que nos va a profundizar todo lo que hayamos estudiado en este curso. El tema del Apocalipsis es un tema importantísimo, actual, necesario para poder transitar los tiempos finales, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir hoy con el segundo tema de este pequeño curso bíblico. El tema de hoy es justamente la deidad. Recordemos que estuvimos estudiando las Sagradas Escrituras. ¿Por qué era importante que las Sagradas Escrituras consideremos que son la inspiración divina? Porque si sabemos y tenemos la firmeza de que la Biblia que nosotros abrimos todos los días es la palabra de Dios, si nosotros tenemos esa seguridad, bueno, tenemos el fundamento donde se sustenta todo nuestro estudio. Conocer y saber y tener la certeza de que la palabra de Dios es justamente inspirada por Él y que nos ha llegado a nuestras manos como Dios ha querido que así sea, y que ha sido preservada y que es verdaderamente la palabra de nuestro Señor, eso es importantísimo para todo lo que vendrá, porque entonces podremos aceptar sin ningún inconveniente todas las verdades que vayamos conociendo de la palabra de Dios. Ahora, ¿de quién vamos a hablar? Si en el primer tema hablamos de las Sagradas Escrituras, hoy vamos a hablar de la deidad. Le podemos decir, vamos a hablar de Dios. ¿Por qué es importante hablar de Él? Porque, bueno, toda la palabra de Dios es una autorrevelación de Él mismo. Es Él mostrándose al ser humano, es Él mostrándose para que le conozcamos. Recordemos que en Juan capítulo 17, versículo 3, Juan capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios, ¿sí? Y en Primera de Juan, perdón, capítulo 5, versículo 20, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, nos completa la idea, porque si quedó alguna duda, cuando dice en el texto anterior que leíamos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, puede haber
bueno, entonces decimos que Dios el Padre es el Dios verdadero y Jesucristo es el enviado. Pero miren lo que dice primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ven cómo los dos versículos se complementan. Necesitamos conocer a Dios. Por eso es que hoy vamos a tratar de conocer un poquito más de Él. Así que, y siempre tengamos presente este texto que acabamos de leer, ¿no? Porque nos está diciendo que Cristo es el verdadero Dios. Bueno, ¿podemos dar una definición de Dios? Bueno, vamos a intentarlo. Y esa definición la vamos a ir corroborando con los textos que vamos a ir viendo después. Vamos a decir que hay un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La unión de tres personas coeternas. También le llamamos deidad, ¿sí? Dios es inmortal, es todopoderoso, es omnisapiente, está por encima de todo y de todos y es omnipresente. Es infinito, está por encima de la comprensión humana y sin embargo se lo puede conocer por medio de su autorrevelación. Es para siempre digno de que toda la creación le rinda alabanza, adoración y servicio. ¿Se puede probar la existencia de Dios? Bueno, sí, se puede probar con las Sagradas Escrituras, porque esa es su autorrevelación, dijimos recién. Pero también hay evidencias en la naturaleza. No solamente la autorrevelación de Dios, que es las Escrituras, sino que hay evidencias en la naturaleza. Por las cosas creadas. La misma palabra de Dios nos dice en Salmos 19:1. En Salmos 19:1, la palabra de Dios nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y en Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por lo tanto, podemos decir, ¿sí?, que por las cosas creadas podemos entender que Dios existe. Podemos ver que hay un arquitecto, que hay un diseñador, un propósito. En la misma palabra de Dios nos está diciendo esto. Y dice, y las cosas invisibles de Él, dice Romanos 1:20, su eterno poder y deidad se ven a través de las cosas que Dios creó, ¿sí? Bueno, esta es una evidencia de la naturaleza. Cualquiera que ve los hechos innumerables de Dios, la creación, los seres vivos, nuestro cuerpo, los cielos, dice, acá hay un plan, acá hay un orden, acá hay un arquitecto. Otra forma dentro de la naturaleza que podemos corroborar la existencia de Dios es por nuestra propia experiencia con el Señor. Para nosotros los creyentes, en Salmos 16, Salmos capítulo 16, versículo 1 y 2, dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Y en el libro de Salmos también, en el capítulo 18, versículo 1 y 2, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Sí? Y en el mismo Salmo, en el capítulo 18, pero versículos 31 y 32, dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. Acá podemos ver en estos textos
La estrecha relación de cuidado y confianza en nuestra propia experiencia con Él. Y esto también corrobora la existencia de Dios. Cuando nosotros nos ponemos en sus manos, oramos y encontramos respuesta, podemos darnos cuenta que Dios existe. Y es una experiencia personal. Por eso son las situaciones de la naturaleza en las que podemos decir hay evidencia de que Dios existe en la creación y por las experiencias humanas. Y para aquellos que no creen en Él, porque hay algunos que no creen en el Señor, hay un texto en Romanos 2, capítulo 2, versículos 14 al 15, que lo estuvimos leyendo en el tema anterior, y dice, porque cuando los gentiles, es decir, las gentes, los que no creen en Dios, que no tienen la ley de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, dice el texto. Es decir, los que no conocen la ley de Dios obedecen y saben lo que es bueno y lo que es malo. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, como dice la ley de Dios. Su conciencia es testigo de esto. Cuando hacen algo malo, tienen remordimientos. Y cuando hacen lo que está bien, se sienten bien. ¿De dónde viene todo esto sino de un concepto de Dios, del bien, y también de lo que está mal? ¿No es acaso el pensamiento, el razonamiento y la conducta que sigue a ese pensamiento y a ese razonamiento una prueba de que hay una ley superior y que esto no proviene de nosotros? ¿Que es algo, podríamos decir, colectivo? Bueno, podríamos estar horas con esto reflexionando, pero es importante que nos pongamos a pensar, ¿no? Por lo tanto, habíamos dicho, recapitulando, que hay evidencias en la naturaleza por medio de lo creado y por medio de las experiencias humanas. Y también hay evidencias, la evidencia más grande, la revelación más grande de Dios es a través de las Escrituras. Y vamos entonces al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, al primer versículo con el que se nos presentan las Sagradas Escrituras. Génesis 1, versículo 1. De entrada vemos, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ustedes pueden ver que Dios no trata de corroborar su existencia, la da por sentada. Comienza su palabra diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Acordémonos del texto de Juan 5:39, que dice que toda la escritura da testimonio del Señor, da testimonio de que Él existe, ¿no? La habíamos leído este texto en el tema pasado. Por las dudas, tomen notas, es Juan capítulo 5, versículo 39. Tenemos amplias evidencias bíblicas para convencer que Dios existe. Para aquel que lo quiera conocer, que se acerca a Él. Pero necesitamos la fe. También necesitamos la fe para creer en Él. Hay un texto en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que nos dice justamente esto, que nos dice que necesitamos de la fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, es decir, creer que Dios existe y que Él va a dar su premio a cada persona en su momento. La Biblia también nos aclara que aún con toda esta evidencia, hay personas que no quieren creer. Hay un texto en el libro de Salmos, capítulo 14 y versículo 1, que es muy parecido al Salmo, anótenlo a eso para que lo tengan como dato, al Salmo 53.1, es el mismo texto, y es más, el Salmo 53, 1 al 6, ahí lo estamos viendo en la pantalla, es prácticamente igual. Parece ser que se adaptó el Salmo 14 para otra situación particular, pero que es el mismo Salmo. Y en ese Salmo, en el versículo 1, dice, en el capítulo 14, versículo 1, dice, el necio en su corazón no hay Dios. Sean corrompidos en obras abominables, no hay quien haga el bien, dice el Señor, ¿no? El necio,
el que debiera saber, se debería entender fácilmente que hay Dios. Las evidencias están, lo acabamos de leer, lo acabamos de ver. Pero el necio, el que no quiere saber, o el que no sabe lo que tendría que saber, dice, no hay Dios. Por eso es que, aún con tanta evidencia, y con tanta evidencia bíblica, y con tanta evidencia en la naturaleza, hay muchas personas que se niegan a creer que Dios existe. Bueno, pero lo vamos a describir. Vamos a tratar de describir a Dios en su más grande revelación. Dijimos, las Sagradas Escrituras es la mejor revelación que Dios nos ha hecho de Él mismo. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es? Y dijimos hace un rato que vamos a tratar de confirmar la definición que dimos al principio. Vamos a leer un poquito en las Sagradas Escrituras los atributos de Dios. Digamos, las cualidades de Dios. A ver, vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 26. Y dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Una de las características más importantes de Dios es justamente que tiene vida propia y que no deriva de ninguna otra, porque la vida que nosotros conocemos, toda deriva de alguna otra. Nosotros venimos de alguien, ese alguien, esos alguienes vienen de otras personas, los animalitos vienen de otros animalitos. La vida no puede ser creada por el ser humano y deriva de la vida que Dios alguna vez puso en este planeta y en todo el universo. Por lo tanto, nosotros derivamos de otra vida, pero no es así Dios. Dios tiene existencia en sí mismo. Eso es una de las características más importantes de Dios. No deriva su vida de ninguna otra. Es una vida original, podríamos decir. Vamos al Salmo 115, versículo 3. Otra característica o atributo de Dios. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. El Señor es independiente en voluntad y en poder. Él hace lo que Él desea. Su voluntad es por encima de todo. Lo que Él quiere hacer, Él hace. Tiene una voluntad, es independiente en voluntad y en poder. Eso es importantísimo, es otra característica o atributo de Dios. Vamos al libro de Primera de Timoteo. Allí vamos a ver unos cuantos textos. Primera de Timoteo, primero en el capítulo 1, versículo 17. Dice, por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren todas las características que nos está dando acá este texto, pero vamos a recordar dos. Es inmortal, es invisible. Vamos entonces también al libro de Primera de Timoteo, pero ya en el capítulo 6, versículos 5 al 16 vamos a leer. Y dice, perdón, pero me he equivocado de texto. Bueno, perdón, no es ese el texto. A ver. Lo he copiado mal. Primero de Timoteo 15 y 16. Sí. Capítulo 6, versículo 15 al 16. ¿Se ve que no? A ver. Primero de Timoteo. Vamos a buscar en la Biblia. Ajá, primero de Timoteo capítulo 6, versículo 15 al 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual
al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bueno, acá este texto, que estaba bien, 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 15 al 16, nos está diciendo justamente que es inmortal, que nadie puede verlo. Otra característica de Dios, Dios es inmortal y nadie lo puede ver. Habita, dice acá, nos da un dato más, dice que habita en la luz inaccesible, inaccesible para nosotros, ¿sí? Ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Interesante ese concepto también, es inmortal y es invisible. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. De nuevo, me parece un versículo que no es. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan. Ay, Primera de Juan. A ver. Primera de Juan. No es ese. Hay un problema con la Biblia. Bueno, bien, está bien. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20 dice, pero si nuestro corazón nos reprende, mayor es que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Nos está diciendo también que Él es omnisciente, es decir, que sabe todas las cosas, ¿sí? Vamos al Salmo 139, al Salmo 139, versículos 7 al 12. Versículos 7 al 12. Bueno, miren lo que dice acá. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué nos está diciendo el Salmo 139? Que no hay un lugar en este vasto mundo o en el universo donde Dios no esté. Porque dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Él es omnipresente, está en todas partes. ¿Sí? Vamos al Salmo 90. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de todo lo creado, Dios estaba. Pensemos desde la eternidad pasada, una eternidad hasta que Dios creó los seres celestiales y desde allí podremos decir, o por lo menos desde que creó la tierra, podemos contar el tiempo, por lo menos los seres humanos. Y cuando este mundo acabe y podamos vivir eternamente con el Señor, va a ser la eternidad futura, ¿sí? O sea que desde siglo hasta el siglo, quiere decir, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, tú eres Dios. Y dice, y estabas antes de que todo lo que fue creado fuera creado, y vas a estar siempre. Dios es eterno. Dios es eterno. Otra característica, entonces repasemos un poquito todo lo que venimos diciendo. Venimos diciendo que Dios tiene existencia propia, que es independiente en voluntad y en poder, que es inmortal e invisible a los ojos humanos, que es omnisciente, es decir, que sabe todas las cosas, que es omnipresente, que está en todas partes. Y ahora estamos viendo que Dios es eterno.
Vamos al libro de Apocalipsis, vamos a ver dos textos allí, uno en el capítulo 1, versículo 8. Allí se presenta el Señor y dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Acá hay una característica importantísima de Dios, donde nos está diciendo que Él es todopoderoso. Vamos al libro de Apocalipsis, seguimos en el libro de Apocalipsis, pero vamos al capítulo 19, versículo 6, y vamos a ver más o menos la misma expresión. Versículo 6, Apocalipsis 19, 6, y allí dice: y oí una voz como de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Vuelve a repetirnos el libro de Apocalipsis la característica fundamental de Dios, también, que Él es todopoderoso. Vamos al libro de Malaquías, vamos a ver otra característica de Dios, Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3, 6. Porque yo, Jehová, dice: no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué está diciéndonos acá de Dios? No cambio, dice. Vamos a ver otro texto en el libro de Salmos que nos dice algo similar con respecto a Jehová o a Dios. Salmos, capítulo 33, versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. En otras versiones dice: no cambia su plan. Por lo tanto, es similar al texto anterior donde dice que Él no cambia. Vamos a uno en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. ¿Qué dice este texto? Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Estos tres textos que hemos leído nos están diciendo que Dios es inmutable. Otra característica: Dios no cambia. ¿Sí? Dios no cambia. Vamos a otra característica de Dios. Una de las más bonitas, de las más conocidas. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Dice este texto bonito, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él muestra su amor, por lo tanto nos está diciendo que es un Dios de amor, un Dios amoroso. Vamos a un texto que conocemos todos, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta es una de las características que más conocemos del Señor. Es un Dios amoroso. No solamente es un Dios que no cambia, no solamente es un Dios todopoderoso, no solamente es un Dios eterno, omnipresente, omnisciente, invisible a los ojos, inmortal, que tiene voluntad y poder independiente, que tiene una existencia propia, una vida original que no depende de otra, sino que por sobre todas las cosas Dios es amor. Esto es importantísimo. Vamos a otra característica de Dios. Segunda de Pedro 3:15. Vamos a ver dos textos en el libro de Segunda de Pedro. Y dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. Estamos hablando acá de un Dios que es paciente, un Dios que nos tiene paciencia. Hay también en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, pero en el versículo 9, si no me estoy equivocando, en el versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa. Interesante este concepto. Vamos adelantando cuál es la promesa de volver. Dice: como según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces estamos viendo en estos dos textos la paciencia del Señor, en el primero para que seamos salvos, y la paciencia del Señor en este para que nos arrepintamos, nos tiene paciencia, dice, para ambas cosas. Dios es un Dios paciente. También nos da tranquilidad saber que Él tiene paciencia, ¿sí? Vamos al libro de Salmos. Vamos a ver otra característica también muy necesaria para nosotros. Es importantísima esta característica de Dios. Libro de Salmos 145, Salmo 145, versículos 8 y 9, si no estoy equivocada. Dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas las cosas. Miren qué bonito texto donde nos está hablando de la clemencia del Señor, de su misericordia, de que tiene ira, sí, pero es lento para esa ira y es grande en misericordia. ¿Cómo la nombra la palabra misericordia? 3 veces la nombra en este texto, en estos dos textos, ¿no? Dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas las cosas. Vamos a otro texto más que también nos habla de este Dios misericordioso. Al libro de Nehemías, en el capítulo 9, versículo 17, nos dice, el versículo 17, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia porque no los abandonaste. Miren cómo acá nos está describiendo el libro de Nehemías una situación en la que Dios podría haber sido demostrado su venganza o su rechazo, y sin embargo Nehemías recalca que es un Dios perdonador, un Dios clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Miren cómo se repiten todos estos atributos de Dios en varios de los textos y podríamos seguir leyendo textos. Elegí solamente estos para que tengamos una idea, pero hay muchísimos textos más que nos dicen lo mismo. En el Salmo 99:9 nos dice otra característica fundamental de Dios, ¿no? Dice, saltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo, es un Dios santo, es un Dios separado, es un Dios, es Dios santo por sobre todas las cosas, es lo más santo que hay, ¿m? Dios es santo por sobre todas las cosas. Vamos a Apocalipsis 4:8. Acá en el capítulo 4, versículo 8, si no me equivoco, también hay una situación en el trono de Dios, ¿no? Y dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Hermoso texto también que describe la santidad del Señor. Otra característica que ya vimos, el hecho de que es todopoderoso, ¿sí? Así que bueno, podemos decir por estos dos textos que hemos leído que Dios es santo también. No solamente es amoroso, es paciente, es misericordioso, es santo, y por sobre todas las cosas también vamos a ver la otra característica que tenemos acá en Esdras capítulo 9, versículo 15. Esdras capítulo 9, versículo 15, y Dios nos está diciendo, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día, enos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. ¿Qué es lo que nos importa de este texto en este momento? Dice, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. Es un Dios justo. Podríamos leer muchísimos textos que hablan de la justicia de Dios. Hemos elegido solamente este. Vamos a ver otra característica de Dios en Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20, que ya lo habíamos leído junto con
Juan 17:3, lo habíamos leído, ¿no? Y habíamos dicho que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y habíamos leído también en Juan 17:3 que, ponemos Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo a quien has enviado. Es verdaderamente Dios, es el Dios verdadero, ¿sí? Entonces tenemos todas las características más importantes de Dios. Podríamos seguir hablando y dando semblanzas del Señor, pero las características más importantes las tenemos acá. Quiero finalizar estas características de Dios con un texto que es donde Él se manifiesta delante de Moisés. Es un texto muy bonito del libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Y dice, pasando Jehová delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y un texto que sigue, creo, también habla también de su capacidad de perdonar, de que es justo también. Por lo tanto, todas estas características son importantes a la hora de conocer quién es Dios. Estamos hablando de un Dios que, que es perfecto, un Dios que es santo, un Dios que es todopoderoso, un Dios que es perdonador, un Dios que es bueno. Sigamos entonces conociendo a nuestro Señor a través de la palabra de Dios. Vamos a ver ahora cuáles son las actividades de Dios, las más importantes, por supuesto. Recordemos siempre que estamos dando un pantallazo de todos estos temas y no podemos profundizar demasiado, ¿no? ¿Cuáles son las actividades más importantes de Dios? Habíamos visto recién, no hace falta que lo volvamos a leer, pero habíamos visto en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio creó Dios. Este es un texto que nos dice mucho, nos dice que Dios es creador. Vamos a ver en el libro de Salmos, capítulo 24, versículo 1 y 2, que dice más o menos lo mismo. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó. Está en correlación con el texto de Génesis 1:1. Dice, él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Dios es creador de este mundo. Vamos al libro de Apocalipsis 14, capítulo 14, versículo 7, y allí nos llama la atención un texto. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo. Como este texto de Apocalipsis nos habla de un Dios creador, de un Dios que hizo, dice, el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, todo lo creado por el Señor. Vamos también al libro de Salmos, capítulo 33, versículo 6. En el libro de Salmos, capítulo 33, versículo 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Esta palabra que tiene poder, esta palabra con la que Dios crea. Él dijo y fue hecho, ¿no? Y dice, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Estamos hablando de un Dios creador. Esta es la principal actividad de Dios. Es un Dios eminentemente creador. Vamos a ver también en el libro de Hebreos otra característica de las actividades que Dios tiene. Hebreos capítulo 1, que podríamos leer desde el 1 hasta el 3, y dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Un texto, estos tres versículos, uno más cargado de información que el otro, podríamos estar un rato explicándolos, pero vamos a quedarnos con esto. Dice que Dios, o Jesús, mejor dicho,
es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa misma palabra con la que Dios creó es la misma palabra con la que nos sustenta, nos provee Dios. Nunca nos falta lo que necesitamos. Él sustenta al mundo. Es un Dios, no solamente es un Dios creador, también es un Dios sustentador. Vamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 3. Versículo 3. Dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. ¿Eh? Él es un Dios salvador, ¿sí? Es un Dios, es mi salvación, dice allí el profeta. Vamos a ver entonces en el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es aquel que me redime, aquel que me compró con su sangre. En el otro versículo habíamos visto que Dios es salvador, el que me salva del pecado. Y en este versículo vemos una característica importantísima del Señor. Él nos redime, Él nos compra, Él paga el precio. Por lo que nosotros, el precio que teníamos que pagar nosotros, lo paga Él por nosotros. Entonces, un Señor, Dios es nuestro Señor que nos redime y nos salva. Vamos al libro de Isaías, capítulo 46. Versículos 10 y 11. Miren qué texto este. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Es un Dios que planea cosas, que hace planes y que predice también. Vamos al libro de Marcos. Todas estas estamos viendo las actividades de Dios, ¿no? Marcos capítulo 2, versículo 7. Marcos capítulo 2, versículo 7. Esto está en el contexto de una situación en donde las personas que contemporáneos a Jesús pensaban mal de él porque decían, ¿por qué este hombre habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En realidad ellos estaban acusando a Jesús de ser blasfemo porque decían que solo Dios podía perdonar pecados. Y es verdad, solamente Dios puede perdonar pecados. Lo que ellos no contaban era que Cristo era Dios. Pero la verdad está allí en esa frase. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Claro que sí, solo Dios puede perdonar pecados. Vamos al libro, también en el libro de Marcos, si no me estoy equivocando, capítulo 2, pero en el versículo 10, Cristo les contesta, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dice al paralítico, bueno, no importa que no esté, le dice al paralítico, levántate y anda, ¿no? Toma tu lecho y vete a tu casa. El Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Por lo tanto, podemos decir que otra de la actividad importantísima para nosotros de Dios, no solamente que es nuestro creador, que nos sustenta con su palabra, que nos redime y que nos salva, que hace planes, que predice las cosas que van a suceder, sino que perdona nuestros pecados. Él es el que puede perdonar nuestros pecados. Sabemos entonces que Él debe ser adorado. Habíamos dicho en nuestra definición que merece la adoración. Vamos a ver en el libro de Hebreos este tema. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Cuando introduce, dice el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién lo introduce? Lo introduce el Padre, y está hablando del Hijo, y está diciendo, adórenlo.
Solamente Dios merece adoración. Por lo tanto, el Padre en esta declaración está diciendo claramente que el Hijo es Dios. Y aunque sea incorporado como ser humano en la tierra, aún así todo merece ser adorado. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. También en el capítulo 14, versículo 7, nos está diciendo justamente a quién hay que adorar. Y dice el versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por lo tanto, merece ser adorado. Dios es un Dios creador, un Dios que provee, un Dios que sustenta, un Dios que redime y salva, un Dios que planea y predice, un Dios que perdona pecados, un Dios que merece ser adorado por su creación. Y ahora, como para ir tratando de completar el tema, vamos a nombrar algunos de los errores más comunes o ideas equivocadas que se tienen con respecto a Dios, ¿sí? Por ejemplo, está ampliamente difundido en algunas denominaciones que pareciera ser que el Dios del Antiguo Testamento no es igual al Dios del Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a leer un versículo en el libro de Salmos, en el capítulo 34, 8. 34, versículo 8. Recordemos que el libro de Salmos es del Antiguo Testamento. No está hablando de Jesús, está hablando de Dios. Y podríamos decir que del Dios del Antiguo Testamento. ¿Y qué dice? Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. O sea, aquellos que proponen que el Dios del Antiguo Testamento no es igual al del Nuevo, ¿m? Vemos que dice que Jehová es bueno. Vamos al libro también, en el libro de Salmos, capítulo 86, versículo 5, dice, Dios, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Aquí vemos claramente que el Dios del Antiguo Testamento es tan bondadoso como creemos que es el Dios del Nuevo Testamento. No hay diferencia. Acuérdense que recién estábamos diciendo que es un Dios que no cambia. No hay sombra de variación en él. Por lo tanto, este supuesto de que el Dios del Antiguo Testamento es más severo o es diferente, no se puede sostener, no al menos desde la palabra de Dios. Otro concepto equivocado dice, el Padre es pura justicia, el Hijo es pura misericordia. Vamos a ver en el Salmos 33, capítulo 33, versículo 5. Y está hablando, dice, él ama la justicia y el juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Ustedes vean que en este texto se está poniendo a la justicia y a la misericordia a la misma altura, como que Dios es justicia y misericordia. No es que hay un Dios más bueno o el Dios del Antiguo Testamento parece más severo que el Dios del Nuevo Testamento. Es una falacia pensar así. La palabra de Dios no dice eso. Otra falacia es pensar que el Hijo intercede para que el Padre nos ame. El Hijo sí intercede ante el Padre por nosotros, pero no para que el Padre nos ame, porque tenemos el texto que más conocemos todos, que es de Juan 3:16, Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y bueno, dice uno, Dios, bueno, pero acá nos dice que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, allí cuando dice Dios, está hablando del Padre. El Padre no necesita que el Hijo interceda para que Él nos ame. Él ya nos amó. Y por eso se dio todo el cielo en favor nuestro, a través del Hijo. Dios nos ama. Dios nos ama sin necesidad de que el Hijo interceda para que Él lo haga. Bueno, otra falacia, otra creencia errónea es que Cristo, dicen, aunque se hizo hombre, tenía ventajas con respecto a nosotros en su lucha por el pecado. Vamos a ver un texto en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículos 7 al 10.
Dice, y Cristo en los días de su carne, es decir, cuando estaba viviendo aquí con nosotros, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, es decir, tenía una relación importante con su padre. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, y miren que allí hijo está con mayúscula, era el hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, no tenía ventajas con respecto a nosotros. Cristo en alguna otra parte dijo que él había vencido el mundo, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que él había vencido el mundo y como él había vencido, nosotros también podemos vencer. Y acá nos dice claramente que él tuvo que ofrecer ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Y fue oído, dice. Pero aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No es que tenía ventaja sobre nosotros. Él también tuvo su lucha. Y una lucha tal vez peor que la nuestra. Porque cuando pensamos que él podría haber usado todos sus atributos de Dios y no lo hacía, sino que quedaba sometido al Padre como un ser humano. Por eso es que es nuestro ejemplo. Dice, y habiendo sido perfeccionado, ¿no dice cómo Cristo tuvo que ser perfeccionado? Sí. Eso nos da la esperanza de que nosotros también podemos caminar el camino que Él caminó. Por lo tanto, todo lo que Él hizo nos sirve de ejemplo y tenemos esperanza de que podemos alcanzar la perfección dentro de nosotros mismos, como Él llegó a ser perfeccionado. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Bueno, vamos a otra de las falacias, ¿no? Con respecto a la idea de Dios. Algunos piensan que en nuestra relación con el Señor puede haber otras personas que intercedan entre nosotros y Dios. ¿Puede haber otras personas que no sean Jesucristo que interceden entre nosotros y Dios? Vamos a ver qué dice 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aquí no hay ningún parentesco con el Señor terrenal que permita a nadie de su familia ser intercesor entre nosotros y Dios. Tampoco hay ninguna característica de santidad que haga que algún ser humano pueda ser intercesor entre nosotros y Dios. Por lo tanto, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, Jesucristo hombre. Ese es el único mediador. Uno de los conceptos erróneos más difundidos también por algunas denominaciones es que Dios el Padre es el verdadero Dios, que el Hijo es un Dios un poquito menor y que el Espíritu Santo es una fuerza. Eso lo vamos a ir develando con otros, con otros versículos y básicamente ahora que vamos a tratar de ver la deidad por separado. Pero teniendo en cuenta este concepto, ¿será que Dios Padre es el único Dios verdadero, Jesucristo un Dios menor y el Espíritu Santo una fuerza? ¿O será que son, como dijimos en nuestra definición inicial, que son tres personas coeternas? ¿Sí? Que los tres están a la misma altura. Dijimos, hay un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la unión de tres personas coeternas y le llamamos deidad. ¿Será que es así o será que es como dice esta falacia? Vamos a tratar de demostrar que es una falacia. Lo vamos a demostrar con la palabra de Dios. Vamos a leer, antes de comenzar a describir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, vamos a leer un texto que es crucial y que tiene del Antiguo Testamento, muy conocido, y que tiene su contraparte en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Deuteronomios capítulo 6, versículo 4.
Este texto los judíos ortodoxos lo conocen muy en profundidad, ¿no? Y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué está diciendo cuando dice uno? También está diciendo, es una unidad. Dios es una unidad. Vamos a ver lo que dice el libro de Marcos en el capítulo 12, versículo 29. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Se dan cuenta cómo es exactamente el mismo texto? Dios no cambia. Miren todas las cosas que podemos aprender. Entonces, estamos diciendo en este momento que la deidad es una unidad, pero lo vamos a corroborar. Vamos a ver qué dicen estos textos sobre el Padre. Por supuesto que podríamos describir al Padre con todos sus atributos y con una serie de versículos que no tendríamos tiempo para desarrollar acá. Vamos a tener en cuenta solamente los que lo muestran al Padre, diferenciándolo de otra persona de la deidad, para que sepamos que hay tres personas en la deidad. Vamos a leer en el libro de Daniel, en el capítulo 7. Vamos a leer primero el versículo 9 y el 10, y después el 13. Versículo 9 y 10. Dice el libro de Daniel capítulo 7, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. En el versículo 13 dice, del capítulo 7, dice, miraba yo en visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. En estos textos, que si uno los sigue y los estudia en profundidad, pero con estos dos textos podemos ver claramente la diferencia entre el anciano de días, que entendemos que es Dios el Padre, y el Hijo. Hay dos personas de la deidad allí presentes en esta escena que nos está describiendo el profeta Daniel en el capítulo 7. Vamos a otro texto también muy interesante en el libro de Salmos, capítulo 110, Salmo 110, versículo 1. Miren qué interesante. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Acá hay dos señores, o dos Jehová. Jehová dijo a mi Señor. El padre le dice al hijo, siéntate acá a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos en tus plantas. Qué interesante, hay dos personas acá de la deidad. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 23, versículos 20 al 23. Dice, he aquí, yo envío mi ángel. Le está hablando al pueblo de Israel a través de Moisés y le está diciendo, Dios el Padre, dice, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel, miren que el ángel está con mayúscula, irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Está hablando Dios el Padre y está presentándole a Moisés a su hijo, el ángel de Jehová, porque en muchas partes de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, el hijo es reconocido como el ángel de Jehová. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 8. Otro texto muy interesante. Mas del Hijo dice, y viene hablando Dios Padre, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios. Qué interesante este texto. Qué interesante donde vemos dos personas de la deidad, tanto en textos del Antiguo como del Nuevo Testamento. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 4 y versículo 5. Vamos a leer varios textos. En el capítulo 4, versículo 2, vemos allí, capítulo 4, versículo 2, vemos allí
Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Ahí vemos a alguien sentado en el trono, ¿sí? Vamos entonces a ver en el capítulo 4 los versículos 10 y 11. Y dice, los 24 ancianos se postran delante de él del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Ahora lo vamos a ver completito. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por lo tanto, ese que estaba en el trono recibe la adoración de estos 24 ancianos, porque es creador, dice, por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a ver entonces en el capítulo siguiente, o sea, en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, cómo continúa esta escena. En el capítulo 5, versículo 1, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Por lo tanto, estos textos nos están diciendo, hay una persona sentada en el trono que recibe adoración, porque es creador, por lo tanto, deducimos que es el Padre. Y este Padre tiene en la mano derecha un libro, en la mano. En la mano derecha tiene un libro que está escrito por dentro y por fuera. Vamos al versículo 6 del mismo capítulo 5 y al versículo 7. Podemos ver los dos juntos así ya. 6 y 7. Bueno, ¿y qué aparece acá? Y mire, dice Juan, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie un cordero como inmolado. Aparece otro personaje con mayúscula cordero que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Acá están las 3 personas. Está el Padre en el trono, con el rollo escrito por dentro y por fuera en la mano derecha, y aparece en este versículo el Cordero como inmolado, y también allí donde dice los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, representa al Espíritu Santo. Y este Cordero, del que está hablando el versículo 7, dice, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ustedes ven cómo se ve claramente las 3 personas de la deidad aquí en el libro de Apocalipsis, pero básicamente estábamos hablando del Padre y cómo se distingue que hay otras personas aparte del Padre. Por lo tanto, esta falacia a la que hacíamos mención recién de que solamente el Padre es Dios, por lo tanto, estamos diciendo que no, porque estamos mostrando que hay otras 2 personas más, ¿sí? Vamos a ver algunos textos que hablan del Hijo. En 1 de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 16, e indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. ¿De quién está diciendo que fue manifestado en la carne? ¿Quién se hizo carne? Dios. ¿Y quién es el que se hizo carne? Cristo. Por lo tanto, acá claramente el apóstol San Pablo en la primera carta a Timoteo nos está diciendo que Cristo es Dios. Dios fue manifestado en carne. Podemos, con este versículo solamente, derribar el concepto de que Cristo es un Dios menor. Pero vamos a leer otros más. Vamos a Juan, capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 14. Capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Acá está describiendo a Cristo como el verbo. Y ahora vamos a ver el versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del
como del unigénito del Padre, como el único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es tan claro, son tan claros estos dos textos que a veces a uno le parece imposible creer que puedan pensar que Cristo no es Dios. Pero bueno, allí está. Vamos a leer en el libro de Juan también el capítulo 1 y el versículo 3, que lo habíamos pasado por alto recién, y nos sigue hablando de este Hijo, ¿no? Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También Cristo es creador. Por lo tanto, atributo divino que acabamos de ver recién, no hay duda. Vamos al libro de Mateo, capítulo 11. Vamos al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. El Hijo conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo. Miren, acá está muy claro. Solamente Dios puede conocer a Dios completamente. Por lo tanto, los vemos a la misma altura. No acá no hay diferencia. Vamos al libro de Juan, capítulo 14. Capítulo 14, versículos 7 al 10. Aquí el Señor está hablando con uno de sus discípulos y le está contestando, dice, si me conocieres también a mí y también a mi Padre conoceríais. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, si me ves a mí, estás viendo al Padre, le está diciendo eso. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es impresionante también este texto y demoledor con este concepto equivocado, ¿no? De que Dios, el Padre es solamente Dios. Vamos a ver en primera de Juan 4, capítulo 4, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14, dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ah, bueno. Estamos diciendo acá que el Padre envió al Hijo. En otros textos hemos leído que el Hijo es verdaderamente Dios y dan testimonio los discípulos allí, dice, el Salvador del mundo. El Padre ha enviado al Hijo. Hay dos personas exactamente iguales, creadoras, co-creadoras, digamos, que sustentan al mundo, que tienen los mismos atributos. Y dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. Bueno, vamos al texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que es muy interesante porque este es un texto mesiánico, quiere decir que anticipaba lo que iba a ser el Mesías, y es muy bonito porque dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, o sea, se nos ha mostrado como hijo. Y dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, y acá viene lo demoledor, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y está hablando del Hijo, evidentemente está hablando del Hijo, Hijo nos es dado, y de ese de Hijo dice que es Dios fuerte y Padre eterno. Por lo tanto, con todos estos versículos y muchos más que tiene la Escritura, y que nosotros solamente hemos dado un pantallazo, podemos decir que Dios, el Hijo, es la segunda persona de la deidad, pero no por eso es un Dios menor. Entonces dijimos Dios Padre, Dios Hijo, y ahora vamos a hablar rápidamente sobre el Espíritu Santo, también otra persona de la deidad que fue muy atacada diciendo que solamente es una fuerza, ni siquiera que es una persona. Bueno, vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4, una situación en la que habían tratado de engañar, ¿no? Dos
dos hermanos habían tratado de engañar y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al principio Pedro le está diciendo a este Ananías que le mintió al Espíritu Santo, y finalmente le dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Acá el Espíritu Santo está colocado como Dios y queda claro. Vamos a otro texto también. En el libro de Job, en el Antiguo Testamento, libro de Job, capítulo 33. ¿Qué nos dice del Espíritu Santo? Capítulo 33, versículo 4. Job 33, 4. ¿No? El Espíritu de Dios me hizo, dice, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Miren qué interesante este versículo. Nos está diciendo que el Espíritu Santo es creador y que da la vida. Y si Dios, habíamos dicho, una de las características de Dios es que tiene vida original en sí mismo y no deriva de otra, por lo tanto el Espíritu Santo, que dio la vida, dice, y que lo hizo, obviamente es creador. Vamos a otro texto también impresionante, en Salmos, Salmo 104, versículo 30. Capítulo 4, capítulo 104, versículo 30. Dice: envías tu espíritu, son creados. Más o menos lo mismo que estaba diciendo el libro de Job recién. Es creador. El Espíritu Santo es creador. Y renuevas la faz de la tierra. Ah, una característica de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo, según este texto, es Dios. Vamos a otro texto, al libro de Romanos. Si decimos que tiene vida en sí mismo y hace una obra impresionante acá. Capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice el apóstol San Pablo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Está diciendo que el Espíritu Santo resucita. El Espíritu Santo, si resucita, si pone vida de nuevo, es porque Él también es Dios. ¿Mm? Bueno, hasta aquí podemos entender que los tres trabajan juntos, que los tres tienen actividades similares y en algunas partes se diferencian, pero que trabajan en armonía y que los tres forman la deidad, ¿sí? Vamos entonces al libro de Juan, capítulo 14, versículo 16. Capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué característica de Dios es esta? Es la omnipresencia, ¿no? Él dice, Él va a estar con vosotros para siempre. Vamos a ver otro texto más, que también nos habla de que está con nosotros y que está en todas partes. Salmo 139, versículo 7. Podríamos leer del 7 al 10, pero vamos a ver el 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? El Espíritu Santo, según el salmista, está diciendo, está en todas partes. Tiene la característica de Dios, es omnipresente. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 11. Otra característica divina. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios conoce lo que hay en la mente de Dios. El Espíritu de Dios
es Dios, es omnisapiente. Por lo tanto, como anticipábamos recién, los tres trabajan juntos, los tres trabajan en armonía. Y vamos a ver unos textos más, y con esto estaríamos cerrando, que nos muestran a los tres trabajando, los tres juntos, donde se los diferencia uno del otro, y donde no podemos decir los tres son lo mismo, o los tres no son lo mismo, porque el Padre es más importante que el Hijo o que el Espíritu Santo. No. Los tres son son tres personas que forman la deidad. Vamos a Génesis 1:1-2. Ya habíamos leído el versículo 1, vamos a leerlo junto con el 2. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Habíamos leído, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí están las tres personas de la deidad creando la tierra, creando los cielos, separando las tinieblas de la luz, toda la obra creadora que llevó 6 días y que culminó con el séptimo, ¿no? Por lo tanto, allí podemos ver la obra creadora de los tres. Vamos también en el capítulo 1 de Génesis, pero en el versículo 26 y 27, cómo se proponen crear al ser humano. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es un plural aquí, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. Y cuando dice Dios, parece que fuera un singular, pero ya habíamos visto que lo habló en plural. Dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por lo tanto, esa palabra Dios significa unidad, como habíamos leído cuando leímos el texto de Deuteronomio 6, que tiene correlación con el texto del Nuevo Testamento en el libro de Marcos, si no me equivoco. Por lo tanto, acá estamos viendo cómo se unen en la obra creadora de nada más y nada menos que del hombre. Vamos a seguir en el libro de Génesis, pero en el capítulo 11, en el versículo 7, ya en una situación diferente, ¿no? Cuando el hombre ya se había revelado, y dice Dios cuando los ve creando la torre de Babel, para que no sigan blasfemando el nombre de Dios, dice Dios, ahora pues descendamos otra vez el plural y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Otra vez los vemos trabajando juntos a los tres. Vamos al libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Esta es una visión del profeta Isaías, ¿no? Y dice en un momento dado, después oí la voz del Señor, dice el profeta Isaías, que decía, el Señor decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Nuevamente, el plural. Dios refiriéndose a sí mismo en forma plural. Dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Acá se ve cómo Dios, la deidad, envía al profeta Isaías a hacer la obra. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Este es el momento de la encarnación de Jesús y vemos a los tres trabajando juntos o en distintas situaciones, pero en ese momento particular respondió el ángel y le dijo, ¿a quién? A María. Le estaba explicando cómo iba a ser la encarnación y le dijo, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí vemos al Espíritu Santo, al Altísimo y al Hijo de Dios. A los tres en la misma situación de la encarnación. ¿Sí? Bueno, vamos al libro de Lucas, capítulo 3, versículos 21 y 22. Esto es en ocasión del bautismo del Señor. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Por lo tanto, estamos viendo a los tres aquí. A Cristo en las aguas bautismales, estamos viendo al Espíritu Santo bajando sobre él en forma corporal como paloma, y la voz del cielo que se abre,
que es el Padre diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La misma escena la podemos corroborar, ustedes después si quieren la pueden buscar, está en Mateo, capítulo 3, versículo 15 al 17, no lo vamos a leer, pero es el mismo texto prácticamente. Leemos en el libro de Juan, capítulo 14 y versículo 16, cómo Jesús nombra al Padre y al Espíritu Santo en este texto, ¿no? Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, que es el otro nombre del Espíritu Santo, dice, para que esté con vosotros para siempre. Y vuelve a decir que el consolador es eterno, tiene la característica del Padre y del Hijo. Y dice, y yo rogaré al Padre. ¿Quién está hablando? Cristo. Y acá está hablando del Espíritu Santo. Los tres trabajando juntos, los tres presentes en un mismo texto. Bueno, y después podemos ver también en el libro de Juan, pero en el capítulo 15, el capítulo siguiente, versículo 26, dice, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, estamos hablando del Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Miren cómo trabajan los tres en forma mancomunada, ¿no? Están trabajando por nosotros, para nuestra salvación. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, se ve la gran comisión que el Señor les da a los discípulos antes de ascender al cielo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, allí están los tres también. Y vamos al libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1. Este texto me gusta mucho. Y dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, dice el Señor, en quien mi alma tiene contentamiento, muy parecido a lo que dijo cuando se abrieron los cielos, ¿no? Y dice, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Es como que el texto de Isaías 42:1 nos está diciendo lo que realmente pasó en el bautismo de Cristo, ¿no? Dice, he aquí, porque él se abrió el cielo y el Padre habló. Dice, aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. El espíritu descendió en forma de paloma, dice. Él traerá justicia a las naciones. Es un texto hermoso donde el Padre habla del Hijo y del Espíritu Santo. Y el último texto que vamos a leer, en 2 Corintios, capítulo 13, versículos 13 y 14, depende de las versiones, hay algunos que solamente está el 13 y en otras versiones el 13 y el 14. Dice, en el versículo 13 dice, todos los santos os saludan, y en el versículo 14 nos dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ven cómo Pablo los coloca a la misma altura. Podemos ver el trabajo armonioso de la deidad. Podríamos seguir hablando y podríamos dar muchas más semblanzas de por qué el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman una unidad que nosotros llamamos deidad, pero sería muy, muy, muy largo. Si alguno de ustedes tiene interés de profundizar, podemos hacerlo y podemos seguir estudiando porque es un tema inagotable. Yo respeto la posición de otras personas que no creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres sean Dios, pero yo he tomado esta posición por las cosas que he podido leer en la palabra de Dios, ¿no? Voy a leer, antes de cerrar, un texto que me gustó mucho de una escritora inspirada, cristiana. Dice, Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que llenan el aire de melodías con sus hermosos cantos, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección perfuman el aire, los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todo da testimonio del tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y de su deseo de hacer felices a sus hijos. Dios ha unido nuestros corazones a Él con pruebas innumerables en los cielos y la tierra. Mediante las cosas de la naturaleza y los más profundos y tiernos lazos que el corazón humano pueda conocer en la tierra, ha procurado revelársenos. Con todo,
Estas cosas solo representan imperfectamente su amor. Aunque se habían dado todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres para que lo considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un duro y estricto acreedor. Pintó al Creador como un ser que está que está velando con ojo celoso para discernir los errores y faltas de los hombres, para visitarlos con sus juicios. Jesús vino a vivir entre los hombres para disipar esa densa sombra, revelando al mundo el amor infinito de Dios. Esto está sacado de un libro que, depende de la versión, se titula El Camino a Cristo o Pasos a Cristo, de la escritora cristiana Elena G. de White. Hay muchos textos muy bonitos. Quiero leer otro muy cortito también, que habla de la divinidad y de su obra, y dice: la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Con qué se podría medir la profundidad de este amor? Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacer más. Con Cristo dio todos los recursos del cielo para que nada faltara en el plan de la elevación de los seres humanos. Este amor y su contemplación debieran llenar el alma con gratitud inexpresable. ¡Oh, cuánto amor incomparable! La contemplación de este amor limpiará el alma del egoísmo, hará que el discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y siga al Redentor. Y esto está sacado del libro Consejos sobre la Salud. Bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quiero cerrar también elevando una pequeña oración al Señor para que todo esto que hemos leído hoy, que está fundamentado en las Sagradas Escrituras, sirva para conocer un poquito más a Dios, a nuestro Señor, a aquel que hizo posible que nosotros podamos vivir algún día en las mansiones eternas. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos infinitas gracias por todas tus bendiciones. Te damos gracias porque has dejado tu palabra inspirada para que nosotros podamos conocerte mejor. Te damos gracias por la presencia de tus ángeles, por la intervención de tu Sagrado Espíritu, por la redención que hiciste posible en la cruz del Calvario y por tu intercesión continua, Señor, en el santuario celestial. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por tu amor y tu cuidado. Te encomendamos nuestras vidas en tus manos de amor. En tu sagrado y dulce nombre te pedimos y te agradecemos todo. Amén, Señor. Amén. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Que Dios los bendiga a todos.